vamos a empezar con la penúltima parte ya de la mañana. Bueno, tenemos hoy a dos personas que están trabajando permanentemente con la imagen, están trabajando en el mundo de los simuladores y realmente son los responsables de engañarnos con esos juegos malabares que hacen, de hacernos sentir en entornos que son completamente virtuales. Vamos a empezar por Joaquín Maroto. Joaquín Maroto pertenece al Grupo de Investigación en Tecnologías Ferroviarias, es doctor ingeniero industrial. Alguno ya lo conocéis porque habéis asistido a su tesis y lleva con nosotros trabajando desde que empezó en la escuela, ya siendo desde segundo de carrera. Entonces, cuando quieras, vamos a intentar ceñirnos al tiempo, alrededor de unos 15 minutos por ponente. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias por permitirme el poder mostrar todos los trabajos que he estado realizando durante los últimos años. Pertenezco a CITEF. CITEF fue creado en 1997 y está constituido aproximadamente por unas 60 personas. De esas 60 personas somos 12 profesores titulares y unos 53 personas entre doctores e ingenieros. Es decir, que todos ellos están a tiempo completo y que estamos realizando proyectos de investigación en diferentes áreas. Tenemos todas esas áreas que figuran, pero me voy a centrar simplemente en aquella que está encaminada hacia la simulación de generación de simuladores de formación. Dentro de esta área está la generación de simuladores inmersivos, simuladores que doten de un gran realismo y que la diferencia entre la realidad y lo que no es real sea muy sutil. CITEF, además, es miembro de las principales asociaciones dentro del sector del ferroviario y dentro del ranking de la UPM, durante todos estos últimos años, ha estado en los principales puestos de estos rankings. En cuanto a la actividad internacional de CITEF, llevamos desde 2001, que fue el primer proyecto internacional que desarrollamos, trabajando con diferentes compañías del sector ferroviario a nivel mundial. Con la mayoría de ellas hemos repetido, con lo cual son buenos estímulos para el seguir continuando. Las áreas de influencia se ven perfectamente. Por una parte tenemos Europa, América Latina y cada vez más en todo el entorno asiático. En primer lugar, querría hablar sobre qué se entiende por simulación. Bueno, pues simular es intentar reproducir la realidad por medio de otra serie de medios virtuales. Uno de los principales problemas que tiene es hasta qué grado vamos a intentar simular. Pues bien, es fundamental que el grado que intentemos simular sea el estrictamente necesario para ese simulador. No debemos gastar costes ni computacionales ni de recursos en tareas que no son imprescindibles para ese simulador. Por lo tanto, tenemos una solución de compromiso, evidentemente, entre la profundidad que queramos modelar y el aspecto final del simulador. El segundo término en el cual entrar es el de inmersividad. ¿Qué se entiende por inmersividad? Pues inmersividad es el grado de realismo que es percibido por parte del usuario. Toda la persona que utilice el simulador recibirá o experimentará unas ciertas sensaciones. Lo que queremos es que esas sensaciones sean lo más parecidas a las sensaciones reales. Evidentemente, en este caso, lo que intervienen son los sentidos. Y a todos nos hace, lo primero que pensamos son en la vista, el oído, el olfato y el gusto. Pero estos no son los únicos sentidos que son llamados por medio de los simuladores, sino que también tenemos el sentido vestibular o percepción del equilibrio, movimiento, gravedad, kinestesia o sensación de la postura corporal y cenestesia, que solamente en algunos simuladores para situaciones límites se puede utilizar, que son la percepción del intracuerpo, fiebre, dolor, cansancio, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los orígenes de los simuladores? Pues uno puede pensar que esto es muy novedoso, pero en realidad no lo es. En 1950 se empezaron a crear los primeros simuladores, que eran simuladores muy básicos, en los cuales solamente teníamos lo que es la interfaz, la botonera o los elementos que podía accionar el usuario. Pero si se fijan, podrán observar que en ningún momento tenemos canales de proyección o no tenemos nada visual que nos esté dando información acerca de la simulación.
Esto cambió en 1962. Evidentemente, el mundo de la computación por estos años no estaba muy desarrollada, por lo que la reproducción visual estaba basada en medios mecánicos. Lo que se tenía, en la parte derecha ustedes lo pueden ver, una maqueta que era accionada por los diferentes usuarios del simulador, se desplazaba, cambiaba su orientación y luego se tenía una cámara que en todo momento iba grabando la maqueta y proyectaba con imagen analógica la situación del simulador. Estos simuladores serán utilizados para acoplamientos entre aeronaves. En el 63 también se creó un simulador muchísimo ya más desarrollado, que era para los aterrizajes en la nube, en la Luna. En este tipo de simuladores lo que ya teníamos era, no sé si se puede observar bien en la parte inferior izquierda, una maqueta que presentaba ya la posibilidad de experimentar giros y rotaciones en función para simular las sensaciones del movimiento. Además de eso, en la parte derecha se puede observar una cámara, la cual, por medio de un carril, se iba desplazando para enseñar aquellas partes fundamentales y responder ante los eventos de conducción del usuario. En 1968, esto se utilizó también para persecuciones de aeronaves espaciales. Pero en este caso, la principal novedad que tenía es que la maqueta era accionada directamente por una persona que intentaba evitar que le dieran caza. En cuanto a la clasificación de los simuladores, pues tenemos, principalmente dentro del mercado ferroviario, tenemos de muy diversa índole. Por una parte, en la parte superior, tenemos simuladores en los cuales el pupitre está integrado dentro de la simulación computacional. Directamente el pupitre no es real y interactuaríamos por medio de pantallas táctiles o bien por medio del uso del ratón. En la parte inferior izquierda se puede ver un sistema híbrido. Es un sistema en el cual, por una parte, tenemos un pupitre similar al superior, sobre el cual se pueden accionar sobre aquellos elementos que son de menor importancia dentro de la simulación, y aquellos dispositivos que queramos que el usuario accione de una manera más real, los tenemos generados a escala. En la parte derecha se puede observar lo que ya es un simulador de altas prestaciones, un simulador inmersivo. En este caso tendríamos incluso una maqueta que tendría una posibilidad de giros espaciales, desplazamientos, etc. Es principalmente para una plataforma de movimiento para suministrar sensaciones de aceleraciones al usuario. En cualquier simulador de inmersión total tenemos que tener una cabina de conducción. En esta cabina de conducción debemos intentar reproducir de la manera más certera todos aquellos elementos que estén presentes en nuestra cabina. ¿Para qué sirve? Pues bueno, en primer lugar sirve para que la primera imagen que recibe un conductor, la primera sensación, sea bastante impresionante. Que se dé cuenta que lo que está delante no se trata de un videojuego, sino que se trata de algo muchísimo más serio. En segundo lugar, las distancias son las reales, podemos accionar en los tiempos lógicos los diferentes elementos y podemos entrenar un tipo de ejercicios que son muy, muy próximos a la realidad. ¿Pero qué ocurre con todo este tipo de simuladores? Tenemos el problema que la pantalla de proyección o el cristal en el cual nosotros vemos el mundo virtual presenta unas dimensiones por lo generalmente muy grandes. ¿Qué ocurre? Pues que en numerosas situaciones no tengamos proyectores los cuales den suficiente resolución o el tamaño del píxel proyectado sea excesivamente grande para el fin último, que es suministrar un alto grado de realismo. En esos casos lo que se recurre es a tecnologías de blending. ¿En qué consiste? Consiste que la imagen final, la imagen resultante, sea la combinación de la suma de numerosos proyectores. De esta manera el resultado es como si hubiera solamente la presencia de un único proyector, pero en realidad es por un gran número. En cuanto al sistema de proyección, también tiene un inconveniente, y es el siguiente. Nosotros, cuando realizamos una simulación, lo que intentamos reproducir es el movimiento de los móviles de la cabina, pero tenemos un problema, y es que, ¿qué ocurre con los movimientos de la cabeza? Cuando una persona desplaza la cabeza hacia la izquierda, hacia la derecha, se acerca más o se acerca menos,
lo suyo sería que se pudiera modificar el campo de visión que está apreciando en ese instante. Lo que ocurre es que esto muchas veces da de una gran complejidad al sistema, se necesitan sistemas de tracker, sistemas de detección de las pupilas o de la posición de la cabeza, y desde mi punto de vista, este tipo de sistemas solamente deben ser empleados en situaciones muy concretas y específicas, porque ya digo, aumentan muchísimo la complejidad del sistema y en numerosas ocasiones lo único que hacen es que sea inviable. Otro de los temas dentro del sistema de proyección está la proyección 3D, las proyecciones estereoscópicas. Es intentar percibir un 3D a partir de diferentes imágenes, cada una suministrada a un ojo. En esta serie de simulaciones tenemos el siguiente problema, y es que, por lo general, cuando las personas lo utilizan, en la primera impresión es espectacular, empieza a ver el escenario en 3 dimensiones y queda muy bonito, la verdad, pero el problema es que el usuario se suele marear más, la carga mental es muchísimo más elevada y, desde mi punto de vista, solamente debe ser aplicado en situaciones en las cuales sea estrictamente necesario. Imaginemos, por ejemplo, un caso en el cual quisiéramos conducir un vehículo y quisiéramos entrenar el aparcamiento. En este caso, las distancias reales son de vital importancia y en ese caso sí que probablemente un sistema de proyección 3D estaría total y absolutamente justificado. Pero en el resto de los casos soy bastante escéptico en cuanto a que incremente el grado del realismo y no provoque efectos indeseables. El siguiente sistema de gran relevancia en este tipo de simuladores es el motor gráfico y el sistema de sonido. El sistema de sonido muchas veces es uno de los grandes olvidados, pero tenemos que saber que en todo este tipo de simuladores los sonidos nos dan bastante información. Nos pueden dar, por ejemplo, de que se está produciendo una avería, o incluso, por ejemplo, de una simulación de conducción de coches, nos pueden indicar que el motor está trabajando demasiado y tenemos que cambiar, por ejemplo, de marcha. Por lo tanto, no debemos olvidar este tipo de sistemas. En cuanto al motor gráfico, el motor gráfico debe intentar reproducir de una manera lo más realista posible el mundo virtual. ¿Para qué? Para que la sensación de realismo sea total y absolutamente inmersiva. Como ejemplo del resultado de un proyecto realizado para Metro Santiago de Chile, se puede observar que muchas veces la diferencia entre la realidad, el entorno real y el entorno figurado es muy sutil. Ya podemos ver los elementos principales que tiene cualquier simulación ferroviaria: las vías, la señalización, las estaciones y, por supuesto, los personajes. Las personas son de vital importancia porque nos van a determinar los tiempos de operación y otra serie de factores. ¿Pero debemos introducir en todas nuestras simulaciones las personas? Pues volvemos a lo primero de la presentación. Solamente y exclusivamente debemos simular aquello que sea estrictamente necesario. El introducir peatones no tiene coste cero, tiene un coste computacional muy elevado y la posible presencia de fallos. Nos permite, evidentemente, controlar diferentes factores ambientales y, bueno, este caso sería el caso de un exterior, de unas cocheras del Metro Santiago de Chile de la línea 4. Como conclusiones basadas en un proyecto real, ¿es útil el uso de simuladores inmersivos? Pues bueno, por ejemplo, en un proyecto para la línea 4 de Chile, que es donde hemos visto antes la presentación gráfica, se realizaron toda esa cantidad de horas, 249.000 minutos de simulación, y los resultados en un año fueron que se produjo una reducción de un 55% del tiempo de revisión de una determinada avería por parte de los conductores. Por supuesto, se eliminaron las prácticas nocturnas. Y en este tipo de simuladores se combinaban, en este simulador en concreto, se combinaban dos tipos de entornos. Por una parte, simuladores de bajas prestaciones, simuladores en los cuales el pupitre estaba integrado directamente dentro del canal visual, que eran 8 puestos, y un simulador, ¿de acuerdo?, de altas prestaciones. Gracias a este tipo de sistemas que permitía entrenar en cada tipo de simulador una serie de tipos de entrenamientos, y lo que es más eficaz, que a partir de una única persona de formación, pudiéramos entrenar a un grandísimo número de personas. Bueno, pues aquí acabo mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.